Roberto Rosario, conversando con Luna TV. Muy buenas noches, República Dominicana, a todos ustedes que nos sintonizan a través de Luna TV, Canal 53, el canal de los campeones, y también a todos los que sintonizan a través de las diferentes plataformas digitales. Como hace unos días hemos anunciado en Conversando con Luna TV, esta noche tenemos como invitado al doctor Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral y también dirigente político de la Fuerza del Pueblo. Damos la más cordial bienvenida y agradecemos que haya aceptado nuestra invitación y que esté aquí esta noche con nosotros para este conversatorio. Bueno, muchas gracias a ustedes. Para mí es un honor y un placer tener el privilegio, ¿verdad?, de compartir este espacio con un equipo de comunicadores de su nivel, a quienes conozco por la pantalla, porque soy un asiduo televidente de Luna TV. Siempre me llegan, los veo porque generalmente cuando tengo oportunidad me conecto, pero además el amigo Víctor me mantiene orientado de manera permanente. Le manda todo por ahí. Por demás, Luna TV es un canal que yo acostumbro en muchos de los cortos que ustedes hacen a transmitirlo a través de mis redes sociales, sobre todo en Twitter. Así es que se ha creado una relación de empatía que viene de familia, porque conozco a Víctor Taveras a través de un familiar de él que es compadre mío, que es quien me lo presentó y con quien he cultivado una amistad ya que va más allá de lo político y de lo que tiene que ver con los medios en lo personal. Así que bueno, gracias a Víctor y gracias a todos ustedes por darme esta oportunidad. Pues qué bueno y bienvenido a la ciudad corazón. Estaba por aquí, ¿tenía algunas actividades por aquí o viene directamente a la entrevista? No, la realidad es que la entrevista estuvo pautada. Víctor me la comunicó con tiempo y yo aproveché, obviamente, para hacer un itinerario en la región del Cibao. Estuve hoy en La Vega, reunido con el equipo de trabajo de La Vega, y acabo de terminar, antes de llegar aquí, una reunión con el equipo de trabajo del sector externo de la Fuerza del Pueblo en la ciudad de Santiago. Cuando termine, pienso a ver si voy a terminar con otra más, pero el tiempo ahora es para Luna TV. Siempre trabajando, sí. Enfocado en el proyecto. Bueno, pues vamos a darle la oportunidad a nuestro director de prensa, el señor Carlos Benoit, para que inicie con la primera pregunta para usted. Antes que todo, la cordialísima bienvenida, tal como ya la ha recibido, agradeciendo, bueno, pues la disposición de su tiempo. Doctor Rosario Márquez, febrero del año 2020 es una fecha que posiblemente por la madurez del pueblo dominicano y la madurez de las clases políticas del país, pudo evitarse una verdadera tragedia. Se abortan unas elecciones por motivos que todavía, de hecho, no han quedado nada claros. Usted es una persona que, por haber sido presidente en más de una ocasión de la Junta Central Electoral, debe conocer todo lo que se mueve, o por lo menos casi todo lo que se mueve dentro de una institución de la cual depende prácticamente que se mantenga la democracia en nuestro país y que se cumpla con los mandatos que nuestra Constitución tiene a nivel de elecciones. Nunca quedó claro. Se ofrecieron declaraciones oficiales sobre lo que posiblemente pudo haber pasado cuando se abortaron las elecciones de renglón municipal. La crisis que prácticamente se desató en República Dominicana conllevó a que las autoridades de aquel momento trajeran una comisión de la Organización de Estados Americanos, OEA. La comisión dictaminó que no había acontecido prácticamente nada de lo que el oficialismo dijo en ese momento. ¿Considera usted, desde su punto de vista político, teniendo lógicamente en cuenta su experiencia como expresidente de dicha Junta Central Electoral, que debe permanecer impune o que en algún momento República Dominicana debe realmente recibir un ejemplo? Porque definitivamente el oficialismo ofreció declaraciones oficiales que fueron completamente distantes de lo que finalmente dictaminó la Comisión de la Organización de Estados Americanos. Mira, yo tuve la oportunidad de estar en todas las esferas de la Junta Central Electoral. Mi primera ocasión fue como delegado. Yo fui delegado ante la Junta Central en los 90 y posteriormente, como consecuencia de un acuerdo, un consenso político, accedí como miembro de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, que
que hoy le llaman Tribunal Superior Electoral en calidad de miembro. Eso fue en la gestión de Morel Cerda. Posteriormente, en el año 2006, al elegir la Junta Central Electoral, la ley establecía que había un pleno y habían 2 cámaras, una cámara contenciosa y una cámara administrativa, y me eligen presidente de la Cámara Administrativa de la Junta Central Electoral, que manejaba el montaje y la administración del proceso. Y finalmente, del 2010 hasta el año 2016, fui electo presidente de la Junta Central Electoral. Es decir que podría decir que yo tuve aproximadamente 14, casi 15 años en la administración de los procesos electorales. Por mandato constitucional, las elecciones se realizaban cada 2 años. Ahora las elecciones se realizan cada 4 años. A mí me tocó administrar cada 2 años una elección. Por tanto, el tiempo que yo tenía entre una elección y otra era relativamente corto. Y yo intervine en más de 8 elecciones nacionales, tanto para las elecciones de término medio, que era cuando se elegían los alcaldes, y se elegían los alcaldes primero y después se elegía el presidente y los congresistas. Las elecciones del año 2016 fueron complicadas porque por mandato constitucional ese día, en un solo día, se eligieron todos. Después, en el 20, entramos ya en otro proceso y entonces en esa ocasión se eligió nada más 3 meses antes, en febrero, lo municipal, y ya en el mes de mayo debió elegirse la parte congresual. No se y eligió, presidencial. se intentó elegir en febrero y hubo que postergar para el 15 de marzo. En efecto, pero era lo que decía la Constitución, que en febrero se elegían lo municipal y que en mayo, por eso dije, debía elegirse lo presidencial y congresual. No ocurrió así. Y debo decir que es un mal precedente para el país, para la democracia dominicana, porque todo lo que habíamos logrado en materia de avance y consolidación de la democracia, en lo que tiene que ver con la gerencia y la administración de los procesos de participación política de la ciudadanía, retrocedió. Hasta ese momento la Junta Central Electoral era un paradigma a nivel internacional y se tomaba como ejemplo en toda América Latina, a tal nivel que en nuestra gestión llegamos a tener la presidencia de UNIORE, que era la Unión Interamericana de Organismos Electorales, y en la primera elección que se hizo con 102 órganos electorales mundiales en la ciudad de Corea, nos tocó también ser electo presidente de la Asociación Mundial de Órganos Electorales, donde competimos con los países más desarrollados, Sudáfrica, India, Corea del Sur, México, otros países. Pero el nivel de prestigio que tenía la Junta Central Electoral Internacional era tan grande que nosotros logramos salir electos. ¿Por qué era ese prestigio? Bueno, nosotros en nuestra gestión logramos consolidar tanto el sistema que en elecciones como Ecuador, o como Bolivia, o como Honduras, o como El Salvador, o como Guatemala, nosotros generalmente era los que asesorábamos en esos procesos. Y los equipos de la Junta Central Electoral, nosotros se los facilitábamos a esos órganos electorales para que tuvieran procesos electorales transparentes. Al darse la situación que se produce en febrero, todo eso volvió hacia atrás. Y la Junta, que era un órgano que exportaba su experiencia, el expertise que había logrado en el montaje de los procesos, también perdió ese prestigio. ¿Por qué se produjo ese hecho? Ese hecho se produjo porque la gestión que nos sucedió en el cargo trató de introducir un sistema electoral diferente al que habíamos tenido en la República Dominicana, que había dado como resultado elecciones transparentes, libres. No significa que no hubieran inconsistencias. En todos los sistemas electorales puede haber inconsistencia, pero nunca en ningún sistema electoral del mundo se había suspendido una elección después de iniciada. Nosotros tenemos el récord mundial de que es el único país del mundo donde después que una elección se inicia, se interrumpe y se suspende. Eso no había ocurrido en ninguna parte del mundo, así lo declaró la propia Organización de Estados Americanos. ¿Por qué se dio eso? Bueno, nosotros como partido político hicimos una denuncia el viernes anterior a las elecciones ante la Organización de Estados Americanos y dijimos que teníamos información de que había problemas de inconsistencia en el manejo de los equipos de votación que habían sido ya colocados desde el jueves anterior en todos los centros de votación.
y que habíamos recibido la información de que en muchos lugares las boletas electrónicas no tenían toda la data requerida para que se pudiera ejercer el derecho al voto. En algunos lugares, por ejemplo, había partidos que no aparecían o había candidatos que no se registraban y en otros sencillamente que no aparecía nada. Cuando llevamos información a la OEA, se solicitó una reunión a la Junta de cuál era la situación que había y esa misma noche ellos hicieron un levantamiento y el sábado anterior la Junta dio garantía de que antes de las 5 de la mañana del domingo eso iba a estar resuelto. Recuerdo como ahora que a fin de nosotros poder tener certeza de lo que estaba ocurriendo a través de algunos ciudadanos, incluso en ese momento me recuerdo que me acompañaba el general Guzmán Fermín, que hoy está con nosotros aquí, nos acompañó, e hicimos una investigación en toda la región del Cibao, sobre todo San Francisco y esa zona, y ahí nos confirmaron que la denuncia que nosotros teníamos era correcta y que efectivamente se estaba dando esa inconsistencia. Pero la Junta le aseguró a la OEA y a los observadores internacionales que ellos iban a resolverlo, pero se le hizo una pregunta. ¿Ustedes tienen información de cuál es la dimensión de las inconsistencias en los equipos electorales? Y ellos dijeron que no sabían el nivel de inconsistencia. Y yo recuerdo que yo le dije, mire, hay dos elementos que dicen que esas elecciones van a fracasar. El primer elemento es que ellos dicen que no saben la magnitud de la inconsistencia, es decir, ellos no saben cuántos equipos están dañados un día antes. Y el segundo elemento es que ellos dicen que lo van a arreglar en el periodo que va de 4 a 7 de la mañana y que ellos esperan que a las 6 de la mañana todo esté resuelto. Y yo le dije, miren, el dominicano tiene un tema y es que el dominicano es chivo, es el término que se usa, es esquivo y desconfiado. Si usted instala un equipo un jueves y ese equipo está ahí jueves, viernes y sábado, y usted se aparece en la madrugada del domingo de que usted va a cambiar ese equipo, usted lo que puede salir fácilmente corriendo porque le van a dar una carrera o usted va a tener un problema grave. Porque todos los delegados que están ahí dicen que lo que van a ir a cambiar el software para hacer un fraude. Y ahí lo que va a haber es una gran trifulca. ¿Cómo ocurrió? En todos los sitios que intentaron ir a resolver tuvieron que salir huyendo. Porque la gente no lo dejó. Pero entonces, en adición a eso, la magnitud no era como ellos decían, de a lo mejor un 5, no, era todo el sistema. Y como consecuencia de eso ellos tuvieron que suspender la continuación de la votación porque tú no puedes hacer un proceso electoral donde hay candidatos que no aparecen. Porque si el candidato no aparece, entonces ya tú estás sesgando la posibilidad de que un ciudadano pueda ejercer el voto en contra de ese partido o en contra de ese candidato. Poco importa de qué partido fuera. Eso a nivel de boletos, pero el padrón había candidatos que no aparecían, ni siquiera podían votar por ellos mismos. Así es. Eso quiere decir que de la Junta Central Electoral de ese momento hubo falta de preparación y hubo falta de previsión para que ese fenómeno se diera. La Junta pudo haber resuelto el problema satisfactoriamente, sí con tiempo. Cuando se le hizo la denuncia, simplemente tenía que haber tenido lo que se llama un plan de contingencia. Cuando se organiza un proceso electoral de esa magnitud, tú tienes que tener un plan A y un plan B. El plan A es tú usar los equipos y el plan B, si el equipo no funciona, tú lo tienes manual. Y simplemente tú acudes al manual y con el manual realiza las elecciones. Y no hubiese pasado nada. Ellos no se prepararon con un plan de contingencia y ese es el resultado de que las elecciones ese día no pudieran realizarse y no transcurrieran un poco más tardío, pero sin mayores inconveniente. El informe que rindió la Organización de los Estados Americanos contuvo 21 hallazgos y esos 21 hallazgos para mí eran 21 imputaciones de negligencia, de eficiencia, que si se hubiese hecho una investigación profunda hubiese tenido consecuencias judiciales para quienes administraron ese proceso electoral. Ya fuera por falta de capacidad o incompetencia, o por malicia, si es que la hubo, porque no me toca a mí decir o hacer una afirmación de ese tipo. Pero evidentemente que hubo una falta de competencia en la gerencia de administración que se tradujo de alguna manera en un gasto excesivo del dinero público que el Estado Dominicano había dispuesto para la compra de esos equipos y por demás también en un trauma que afectó la transparencia y la diafanidad de los procesos electorales, que tenía más de 50 años
que venía organizando procesos electorales más o menos regulares y sin grandes contratiempos. Gracias por su respuesta. Un proceso que realmente puso en juego la credibilidad de la Junta Central Electoral, de su presidente y muchas otras cosas más, como usted dice, pero que al final no hubo una consecuencia para los responsables de no haber detectado a tiempo, sino que otro equipo, que era su equipo, sí había previsto esas fallas que podían ocurrir en este proceso electoral, que al final retrasa lo que es nuestra democracia para la historia. Ahí estaremos para la historia. Mire, usted da un dato ahí que complica más eso todavía. En el año 2018, esta Junta llegó, la que administró en ese momento, con una idea equivocada de lo que había ocurrido y quiso afectar la funcionalidad y la imagen de la gestión que le predeció, que ellos sucedieron. Y de alguna manera quisieron estigmatizar el uso de esa tecnología. Y yo recuerdo que en el año 2018 ellos formaron una comisión integrada por el director de informática de la cervecería, del VHD, de la Pucamaima, de Intec y de 6 o 7 entre entidades bancarias y universitarias, para que hicieran un estudio y determinaran si efectivamente esos equipos estaban aptos para ser utilizados. La Junta nunca dio a conocer ese informe. Yo tengo el informe. Y el informe que se dio a conocer lo vine a conseguir hace como 5 o 6 meses, porque ellos siempre se negaron a darlo. Cuando se produjo el cambio, la nueva gestión, yo pude conseguir el informe. Y el informe de esos técnicos determinó que los equipos estaban en un 98% en excelentes condiciones. Es decir, los equipos, según esos técnicos especializados que esa misma Junta buscó, determinaron que los equipos funcionaban perfectamente. O sea, que fueron manipulados. No, lo que eso quiere decir es que ellos dijeron que los equipos no servían para justificar la adquisición de nuevos equipos. Al final Y entonces el grupo de científicos, de directores, fíjense la institución que le estoy hablando los directores del centro de cómputo, del VHD, de la cervecería, de la Pucamaima, de la Intec, de todas estas universidades, ellos lo buscan para que den un informe. Y ellos le dicen, no, pero mire, esos equipos están en perfectas condiciones y se pueden usar. Sin embargo, ellos dijeron que no servían. O sea, ellos le mintieron al país y que no se podía usar. Pero le voy a dar otro dato. ¿Y lo van a usar ahora? No, el dato que le voy a dar es peor. ¿Están sugiriendo eso? Cuando fracasa el proceso electoral en febrero y se hacen las elecciones en marzo, ¿usted sabe con qué equipo lo hicieron? Con eso que ellos dijeron que no servían. Y después, en las elecciones de julio, en las presidenciales, lo hicieron con esos equipos que ellos no servían. Pero se quedaron callados y no lo dijeron al país. Y ahora mismo, esos equipos son los que se están utilizando en los sistemas de seguridad social del gobierno. Eso una parte de ellos lo facilitó la Junta Central Electoral. Y hay aproximadamente 2.000 equipos que se están utilizando actualmente en las juntas electorales y en las oficialidades del Estado Civil. 8 años después. Y le voy a dar una primicia a este programa. Esta semana, 2 partidos políticos, respondiendo a una solicitud de la Junta Central Electoral, acaban de enviar una comunicación diciéndole a la Junta Central Electoral que están de acuerdo en que se utilicen de nuevo esos equipos en las elecciones que vienen. Oigan cuáles son esos 2 partidos. El Partido Revolucionario Moderno, que acaba de enviar una carta que está depositada en la Junta Central Electoral diciendo que los equipos deben ser utilizados, y el Partido de la Liberación Dominicana, que acaba de mandar una comunicación que está depositada en la Secretaría General de la Junta, donde está diciendo que está de acuerdo no solo que se usen, sino que se use el mismo sistema que se utilizó en el año 2016. Eso quiere decir que todo ese lodo y toda esa campaña que se hizo fue una campaña interesada en afectar la imagen de una gestión, pienso yo, que por alguna mezquindad o una falta de comprensión de que al final esos equipos son del pueblo dominicano, no son equipos de Roberto Rosario, son de la Junta Central Electoral. Y esos equipos de la Junta Central Electoral no fueron comprados para una elección. Esos equipos deben tener un periodo de no menos de 30 años de utilidad.
Claro, y con todo el dinero que costaron. Claro, porque no digo yo. vamos a ponerle un ejemplo. Los que conocen de elecciones, yo fui observador electoral en todos los países del mundo, no todos, digamos, pero en todos en África, en Asia y en América y Europa. Y en los lugares donde usan equipo electrónico, los equipos no se usan para una elección, los equipos se compran y se usan para 10 o 15 elecciones. Brasil, que tiene más de 20 años, tiene equipos que tienen más de 20 años que fueron adquiridos. Lo único que se le cambia al equipo es el software, es el programa. Sí, el programa. Pero el hardware, que es lo que cuesta, se sigue utilizando normalmente. Y ese equipo que está ahí, un equipo, no es un escáner, es un equipo multifuncional que sirve de escáner, que sirve para computar, que sirve para totalizar, para transmitir y tiene un lector óptico que le permite saber cuál fue la voluntad del elector. Es decir, es multifuncional. Esa compra no era necesaria. Eso le representó al país el gasto de no menos de unos 5.000 millones de pesos que pudieron ser utilizados en otras necesidades del pueblo dominicano. Bueno, pasamos ahora el turno a la periodista Esmeralda Espejo del programa Buenos Días RD y Lo Dice el Pueblo. Buenas noches, doctor. Buenas noches a los televidentes de Luna TV, Canal 53. Justamente de los escáneres, en el pasado sabemos todo, como usted mismo lo expresó ahora, se quiso dañar su imagen. Desde el inicio de la adquisición, por el costo y demás, muchos quisieron socavar su imagen. Pero justamente las elecciones pasadas se hicieron también con eso y en otros países también se han llevado esos equipos desde aquí a usarlo. Roberto Rosario, ¿qué siente en este momento? Después que quisieron dañar su imagen y sin embargo ahora el tiempo le ha dado la razón. Le digo la verdad, yo me siento profundamente satisfecho y agradecido de Dios, que me permitió en vida ver cómo la gente se dio cuenta que al final de cuentas lo que hubo fue un ánimo de dañar, no a mí, a una gestión que dejó un legado. Mire, dice la gente que conoce la Junta Central Electoral que en la gestión nuestra hubo la oportunidad de hacerle la vida fácil a los dominicanos. Cuando yo llegué a la Junta Central Electoral, usted, si iba a sacar un acta de nacimiento y usted vive en Santiago, pero usted nacía en Moca o nacía en Valverde Mau, usted tenía que ir a Valverde Mau. Cuando yo llegué a la Junta Central Electoral, el 98% de todas las actividades eran manuales. Cuando yo salí de la Junta Central Electoral, el 100% de las actividades son automatizadas. Cuando yo fui, los dominicanos que vivían en Nueva York, o que viven en Francia, que viven en Italia, que viven en Madrid, que viven en Barcelona, o que viven en Grecia, o que viven en Canadá, si se le perdían sus documentos, tenían que venir a buscarlo aquí, o tenían que mandarlo a buscar con alguien. Ahora, el dominicano que vive en cualquiera de esos países puede sacar su acta de nacimiento, puede sacar su cédula sin tener que venir. Y si le nace un niño dominicano, lo puede declarar como dominicano allá mismo, fruto de esa gestión. Lo que les representa al dominicano común, ahorro de tiempo, de dinero y facilidad para obtener sus documentos. Una gente se le perdía un acta o una cédula, y si iba, a veces tenía que durar un mes o 2 meses, y a veces hasta años, porque los papeles estaban guardados en cajas de cartón, y si llovía se dañaban. Cuando nosotros salimos de ahí, simplemente dejamos todo en el sistema, salvo algunos que se destruyeron, como el caso, por ejemplo, de Puerto Plata, que hubo algunas oficialías que se quemaron y todo el archivo histórico se perdió, pero en sentido general se logró escanear, digitar e indexar el sistema. Pero no solo eso, la cédula de identidad y electoral que nosotros tenemos en un año solamente fue modificada mediante un procedimiento y nosotros dimos 7 millones de cédulas en un año. ¿Qué virtud tiene esta nueva cédula? Que esta cédula, que por cierto, para los santiagueros, tiene el monumento, Sí. que no estaba. Sí. Esta cédula, nosotros le incluimos el monumento dentro de la misma como, De la serie 031. sí, como parte del orgullo dominicano. Y antes la cédula no tenía integrada la huella digital. Ahora en la cédula tiene su huella digital integrada. Y además de eso, no solo tiene su huella, sino que usted con el número de cédula, si accede al sistema, usted puede a través de ese número tener acceso al nombre y a los datos de su hijo, de su esposo, de su padre. O sea, hay un árbol genealógico
vinculante porque se integró la cédula con el acta de nacimiento de la persona, con el acta de matrimonio, con toda la data histórica. O sea, hizo un trabajo enorme. Hay cosas que faltan, claro, todavía hay muchas cosas por hacer, pero se hicieron tantas cosas en ese tiempo. Pero para poner un ejemplo, aquí los edificios donde estaban las oficialías del Estado Civil daban vergüenza y pena. Hoy, en la mayoría de los pueblos del interior del país, sobre todo los más deprimidos, se dejó una serie de edificaciones en las cuales la gente se va y se sienta, tiene un aire acondicionado, tiene un grupo de personas que le sirven de manera digna. Usted mismo cuando va y se sienta, lo resuelve. Antes, ahora ha retrocedido un poco, pero antes usted solamente pedía el tiempo parqueándose o llegando, pero desde que usted llegaba hasta un auxiliar que lo atendía, usted duraba menos de un minuto y tenía su información o le daban su documento. Se produjo un avance real en la administración de los procesos. Pero no solamente, nosotros nos correspondió el honor de ejecutar la sentencia 168.13 del Tribunal Constitucional y hicimos una auditoría de toda la data histórica de la República Dominicana desde el año 1929 hasta el año 2007, que fue lo que dispuso la Constitución, el Tribunal Constitucional, y saneamos el registro civil. Obviamente, eso trajo complicaciones y problemas, porque a veces encontrábamos que en algunas personas para registrarse, personas que estaban en condición irregular quiere decir que a lo que antes se le llamaba ilegal, ahora se le llama en condición irregular, con un estatus migratorio no conforme a lo que dispone la Constitución y las leyes, pero esa persona, para burlar el sistema, lo que hacía era que le pagaban a un empleado o a alguien, y entonces iban y decían, por ejemplo, que eran, Víctor Tavera. Ellos, si les simpatizaba ese nombre, decían, pues mira, yo soy hijo de Víctor Tavera. Y sin darse cuenta, Víctor Tavera podía tener fácilmente 2 o 3 hijos declarados como que eran hijos de él. Y cuando Víctor Tavera iba a buscar su documento, se encontraba que tenía 2 hijos. Que eran migrantes irregulares que para poder obtener un documento tenían que dar, porque lo que se hizo es que al vincular el acta de nacimiento y el acta de matrimonio y el acta de defunción con la cédula y con el registro civil, ya la gente no podía adulterar los procesos. Es decir, se lograron avances significativos. Yo creo que todavía se puede avanzar más, y entonces eso genera animadversión, porque el dominicano tiene hay una parte de la sociedad dominicana que todavía no, si encuentra que la cosa está bien, tienen que buscar una forma de cuestionar. La gente no admite que la cosa pueda estar bien. Bueno, pero cuando usted habla de todos esos avances, yo me quedo buscando en mi cabeza, porque realmente lo que se percibía en la Junta Central Electoral era un ánimo muy caótico. Yo particularmente, a la hora de buscar un acta de nacimiento, tenía miles de quejas. Yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que ser un proceso tan obsoleto? ¿Por qué las edificaciones de la Junta Central Electoral se ven tan abandonadas? ¿Por qué tantos impuestos caros para un sello de un acta de nacimiento? Y me hacía una serie de preguntas, y la gente se mantenía constantemente denunciando todas esas irregularidades que tenían a la hora de agotar un proceso en la Junta Central. Muchas personas preferían hasta pagar un abogado para que le hiciera un proceso, porque ellos quizá no se sentían ni en la capacidad de ir para agotar todo el proceso. Mire, todo eso que usted dice se resolvió de la siguiente manera. Cuando yo llegué a la Junta Central Electoral, las oficialías del Estado Civil se manejaban como se manejan ahora los consulados. Es decir, todo el dinero que ingresaba a la oficialía civil era propiedad del oficial civil. Y el oficial civil le daba el uso que él quisiera a ese dinero. Y entonces él contrataba a alguien y le pagaba 1,000 pesos o 2,000 pesos. Él agarraba y, por ejemplo, si a la oficialía entraban 500,000 pesos, calculen que él gastara 100,000 pesos, como mucho, 50,000 pesos, el resto de dinero se quedaba en el oficial civil. Y había oficialías del Estado Civil que tenían ingresos por encima de los 2 millones de pesos. Aquí habían 2 oficialías que estaban por encima del 1,000,000 de pesos mensual. Estamos hablando que un oficial civil que duraba 4 años
Le iba muy Salía bien. rico. Le iba muy Muy bien. bien. Recibía una buena suma de dinero. Claro. Y cuando nosotros llegamos en el 2006 a la Cámara Administrativa, sin que nadie lo exigiera, establecimos un reglamento que estableció que todo el dinero que entraba al oficial civil tenía que depositarse en la Junta Central Electoral. Y el oficial civil ya lo que iba a recibir era un salario, un sueldo fijo, igual cada uno de los empleados. Se dignificó el salario de los empleados, el salario mínimo yo lo dejé en 11,000 pesos. Y profesionales que ganaban 5 y 10 mil pesos, hoy en la Junta deben estar ganando 25 y 30 mil pesos, se le dignificó significativamente. Que tampoco es tan digno. Se le dio, pero comparado con lo que ganaban. 5,000. Entonces, además de eso, con ese dinero se le daba uniforme, compraba zapatos, se construyeron esas edificaciones, se le puso aire acondicionado, se dignificó el servicio público y eso ayudó al ciudadano. Ahora, ese dinero no lo aportó el Poder Ejecutivo. Ese dinero fue de eso que se disipaba recaudaba. y que no entraba. Ok. Ustedes tienen idea de en cuánto yo dejé por concepto de autogestión recibiendo la Junta por ese concepto. 1.200 millones al año representaba ese dinero. Y hoy la Junta recibe ese dinero que ahora se destina a actividades que tienen que ver con el desenvolvimiento de la función pública. Es decir, que fue una decisión que el Estado Dominicano debió igualar. Yo no me explico, y excusen que me salga de eso, del tema, yo no me explico por qué el presidente Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno, que tanto ha hablado de transparencia, que tanto se han jactado de dar un servicio público, que tanto han hablado de la calidad del gasto público, no hacen en el servicio exterior y en los consulados lo que yo hice en la oficialidad del Estado Civil sin que nadie pidiera. ¿Por qué el gobierno central permite que aquí haya algunos consulados, como el caso del consulado de Nueva York, donde un cónsul al mes te está recibiendo 500, 600 mil dólares mensuales? Y ese dinero simplemente el cónsul dispone de ese dinero a su gusto y no lo destina a eficientizar el servicio de relaciones exteriores y a garantizar que el ciudadano reciba también a un precio más barato lo que son el pasaporte, las cartas de ruta u otros documentos que son impuestos extendidos. que el dominicano paga muy caro. Son tasas que el dominicano está pagando, pero ese dinero no está siendo utilizado para que el servicio público sea más eficiente, sino para que un grupo de dirigentes políticos, no políticos, que están al servicio del gobernante de turno, se enriquezcan. Y es lamentable que después de hablar tanto en la oposición de transparencia y de calidad del gasto público, no paren ese tipo de prácticas. Yo me puedo dar el lujo de hablar de ese tema porque nadie me lo exigió. Yo pude hacer lo que hacían otros, que llegaron, encontraron eso y dejaron que eso siguiera. Calculen ustedes que nosotros teníamos 168 oficialías, más o menos, y que de esas 168 hubiesen 50 o 60 oficialías que tuviesen ingresos mensuales de 700, 800 mil pesos. Y calculen lo que eso representa. Sin embargo, ¿qué se dijo? No, esto tiene que terminar. Ese dinero debe ingresar al Estado Dominicano y ese dinero hay que invertirlo para que el dominicano reciba un servicio de calidad. Eso mismo debiera hacer el gobierno de Luis Abinader. No entiendo, no he terminado de entender la razón por la cual ese sistema corrupto sigue imperando en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En este gobierno, que dice ser transparente y que dice pensar en los dominicanos, y en la diáspora, que en los momentos de crisis ha sido la más sacrificada y la que más ha estado aportando, al extremo de que cuando entramos en crisis se convirtió en el principal renglón de la economía dominicana, sobre todo en el año 2020 y en el año 2021. Y la diáspora es muy maltratada realmente. No hay mucha consideración, a pesar de todo eso que ellos generan para el país. Le damos la palabra a la señora Angelita Villamán, de Denuncias Comunitarias. Buenas noches, doctor Rosario. Me voy a salir del tema de los escáneres y todas esas cosas porque ya quedó... No, voy ahora a la migración haitiana. Ese es mi tema.
Después de tanto batallar la sentencia 168-13, la ley 169-14 y todo ese tipo de cosas, con la regularización de los migrantes haitianos principalmente, porque ese es el tema que prácticamente nos afecta más. Vemos hoy aquí en Santiago una enfermera que hace una denuncia desde el hospital de maternidad, donde las parturientas haitianas llegan ya con su labor de parto, o primera vez visitando el país, son atendidas allí e inmediatamente esa enfermera denuncia que son inscritas y registradas como dominicanas y por ende ese producto se declara como dominicano. Entonces, después que ustedes batallaron tanto con la anulación de la sentencia 168-13, ¿qué opinión le merece a usted este irrespeto hacia la nacionalidad dominicana? Mire, si ese caso está ocurriendo, como usted señala, es evidente que hay una actuación negligente en contra del pueblo dominicano y de la nacionalidad dominicana, de las autoridades de la Junta Central Electoral en ese lugar, si su denuncia es correcta, partiendo yo de que sea correcta. De hecho, no es mía, es de una enfermera. No, está bien, si la denuncia de esa enfermera es correcta, pero por demás yo creo que estoy consciente de que eso está ocurriendo. Pero además de eso, principalmente del gobierno dominicano. Y usted me dirá, ¿y qué tiene que ver el gobierno dominicano con las artes? La sentencia 168-13, que es vinculante para todos los poderes públicos, ratificó la ley que establece que en cada hospital público tiene que haber un libro de extranjería y que ese libro de extranjería es administrado por la Junta, pero tiene por la Junta en combinación con salud, con las autoridades de salud pública. Y cuando un extranjero en condición irregular es atendido, una extranjera es atendida en un centro hospitalario, debe ser registrada en el libro de extranjería, no en el libro de registro civil como dominicano. Porque en el libro de extranjería, al registrarlo ahí, como dice la Constitución dominicana, esa criatura, ese producto que es el resultado de ese parto, tendrá derecho, se les reconocerá su derecho a la identidad, su derecho al nombre, al registro y a la identificación de sus padres, pero como nacional del país que corresponda a la madre que dio a luz a esa criatura. Ahora, ¿qué ocurre? Que si las autoridades de salud pública no imprimen el libro rosado y no tienen en los hospitales el libro rosado, al no haber libro rosado, entonces lo que hacen es que te lo inscriben en el registro civil dominicano. Eso quiere decir que las autoridades de salud pública, no sé si por negligencia o por conveniencia, están utilizando ese mecanismo para darle entrada a una cantidad importante de ciudadanos que no son dominicanos en el registro civil como si fueran dominicanos. Y eso es sumamente grave, porque eso quiere decir que nosotros estamos llevando al registro civil una cantidad importante de personas que tienen derecho a ser reconocidos como personas, pero que ese reconocimiento debe ser en la condición migratoria que determine el estatus que debe tener. Eso fue ratificado en la Constitución del año 2010 y por demás de eso incluso fue ratificado en esa sentencia. Es lamentable que esa situación se esté dando y eso quiere decir que hay un peligro real de que el registro civil dominicano hoy pudiera estar siendo vulnerado. Bien. No, y que las estadísticas entonces no están correctas. Si realmente no hay un registro, como usted dice, que debe existir en esos centros de salud, entonces se está alterando, sí. Claro, porque definitivamente no hay forma entonces de que se pueda llevar el manejo correcto de cuántas parturientas extranjeras llegan a ese hospital. No, a eso hay que agregar algo peor.
que ese joven, esa criatura que va a ser inscrita, Es un dominicano. Eso. va a ser dominicano, y si no se le da el documento como dominicano, entonces después van a venir con una campaña diciendo que es apátrida. Exacto. La patridia de oro. Y ocurre que nosotros tenemos un ensayo sobre la patridia, y según la ley dominicana, la Constitución dominicana y la Constitución haitiana, es imposible que un dominicano sea apátrida, como es imposible que un haitiano sea apátrida. Porque nosotros tenemos un uso combinado del ius sanguinis y el ius soli. Y el ius sanguinis establece que no importa el lugar donde tú nazcas, el hijo tuyo será siempre la continuación tuya. O sea, si tú eres dominicano, no importa donde tú nazcas, tu hijo es dominicano. Pero igual es con el haitiano. Sí, la Constitución. La Constitución de Haití establece que los hijos de haitianos son haitianos, no importa el país donde nazca. Entonces, por tanto, la patridia como tal no existe en República Dominicana. Pero eso que está ocurriendo, como no va a aparecer en el libro de extranjería, entonces va a aparecer como que está en el aire. Entonces eso va a generar una campaña internacional de presión contra la República Dominicana por la OEA y los organismos internacionales, diciendo que en la República Dominicana estamos fomentando la apatridia, cuando en realidad lo que estamos haciendo es que por una negligencia culposa desde el Ministerio de Salud Pública se está permitiendo que ciudadanos extranjeros en condición irregular estén registrando mal el producto de un parto, generando un derecho a la nacionalidad que no le corresponde. Hacemos Muchas una gracias. pausa y retornamos en breve conversando con el doctor Roberto Rosario Márquez. Roberto Rosario, conversando con Luna TV.